Sí. ¿Por qué? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos. Muy bien, Wilmer, ¿cómo vas? Todo bien, por dicha. Veo Buenas a noches. Mariana, a Itzel, a Diego, a Daniel. Vamos a ver quién más. Solo ustedes, no está María Fernanda, ¿verdad? No. Ok. Sí, es que nos tomó unos minutos conectarnos. Ok, tengo aquí a, bueno, María Fernanda, a Leonardo, tampoco. Wilmer sí, Cristina, no, está Itzel, sí la veo a Itzel, a Daniel también, a Keila, no, Diego sí, Dorothy, bueno, aquí está, a María Fernanda se está conectando, Dorothy no, y Mariana sí, y Cristian. Cristian me acaba de escribir, entonces ya le dije que iniciábamos a las 6:30, por cualquier cosa. Entonces, vamos a ver, chicos. Bueno, tal vez empiezo diciendo que la idea de hacer esta otra sesión virtual, bueno, esta vez no fue por ningún acontecimiento familiar como el lunes pasado, pero en consideración a que quería probar nuevamente a ver si tal vez funcionaba la metodología. Definitivamente la próxima sí va a ser clase presencial. Como ustedes saben, estamos trabajando en estas primeras etapas el tema de los escenarios globales, es decir, estamos tratando de ver un par de escenarios sobre la situación macroeconómica de los países y de economía política de la sociedad internacional. Para eso hemos estado trabajando con el libro de Sachs, que algunos de ustedes ya lo conocen porque lo utilizamos en el curso de políticas ambientales. Y estábamos también utilizando un resumen, en este caso de Piketty, de Thomas Piketty, sobre el capitalismo en el siglo XXI. La idea pues, de hoy es comentar sobre esas dos lecturas y también trabajar un poco una presentación que les fue enviada. Esperaría que a todos les haya llegado. Y un poco ver dos temas que nos parecen, bueno, de la vez pasada quedaron algunas cosas, un poco lo que, de la vez pasada, un poco lo que queríamos era ver presiones existentes actualmente en la realidad internacional y queríamos ver un poco esta vez algunos escenarios en la balanza de poder, el tema de los estados nacionales y estados regionales y algunas presiones ambientales y las respuestas. Entonces, en esa línea me gustaría tal vez, primero, no sé, como hacer una ronda de un poco de la agenda y luego tal vez concentrarnos en la presentación. ¿Les parece? Hola, hola. Profe, Hola. vieras que a mí no me llegó la presentación. Ok, No sé si... voy a tratar de enviarla aquí en este instante. Ok, se lo agradezco. Vamos a ver. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Sí, señor.
Bueno, ahí envía una, pero por correo. Ok. Si quieren la vamos viendo. Algunos están familiarizados. Vamos a ver. Mm, no sé si es esa la que les envía. Vamos, bueno, sí. O sea, básicamente la idea podría ser para, no sé, creo que para Wilmer y un par, tal vez les pueda ser un poco repetitiva, porque estas primeras dos láminas sí las habíamos utilizado anteriormente. Básicamente lo que tenemos acá es la contextualización del escenario 2, es tratar de dejar muy claro el ligamen que hay entre producción, mercados y sostenibilidad ambiental. Dejar muy claro que hoy tenemos eh, una relación más sistémica, que lo que podría ser el tema del cambio climático y el tema de crisis de la biodiversidad, de certificación, está muy ligado a la producción y a los mercados, que ante una situación crítica de cambio climático, más bien los mercados están buscando alternativas de negocio sostenibles, o sea, no hay una huida, digamos, de que nos vamos a quedar sin alimentos, sin ropa, sin productos básicos, sino que más bien hay una actitud abierta hacia los negocios verdes y que, digamos, esa relación que está en las primeras líneas, más sumado a la actividad económica que está, digamos, siendo siempre muy directa, muy increciendo en el transcurso de las décadas. Entonces ahí tenemos un punto importante que tenemos que revisar. Un poco la relación capital dinero, comercio. Y tal vez como para ver algunas de las tendencias, sumado a lo que vimos en la última eh, clase, que veamos algunas macro tendencias, vemos diferente a lo que hace unos tal vez todavía 5 o 10 años hablábamos en relaciones internacionales, que había un multilateralismo. Hoy estamos ante más bien un nacionalismo, un proteccionismo muy fuerte, sobre todo las dos potencias que hace 30 años clamaban por la apertura, por la privatización. Y sí tenemos un proceso de integración más horizontal en los procesos productivos. O sea que en materia de políticas tal vez sí hay una tendencia al nacionalismo, pero en materia de comercio continúa un encadenamiento horizontal. Y el tema de la tecnología, sobre todo la tecnología 5G, de los procesos robóticos, y el tema continúa, digamos, un problema de inequidad en la distribución de los beneficios globales, el crecimiento. Entonces, yo voy a parar ahí como para hacer un corte y ver qué comentarios tienen sobre eso, para pasar a la lámina número 6 y número 7, que son algunas amenazas transnacionales en el mercado y la producción y vínculos entre el medio ambiente y el comercio. Siempre teniendo como base las lecturas de Sachs y de Piketty. Entonces me gustaría, no sé, ¿hay alguna noticia que tengamos para hoy? Creo que la semana pasada nos faltó asignar la noticia. Ok, bueno, hoy no tenemos, pero entonces, comentarios alrededor de estas primeras 4 láminas de la presentación. Hola. Tal vez en mi caso a mí me gustaría hablar algo que mencionaba la lectura. Todavía no he visto la presentación como la acaba de mandar, pero algo que sí me pareció bastante importante mencionar es cómo la estructuración de las herencias a nivel mundial, ¿verdad? Porque creo que a partir de eso se puede
dinamizar un poco más los mercados o no se pueden dinamizar. Por ejemplo, en Costa Rica sabemos que hay muchas familias en específico que son los que tienen mayor parte de la riqueza del país y por tanto los demás negocios y sus grupos financieros se van a ir extendiendo y van a ir abarcando cada vez más mercados, mientras que las personas con ingresos un poco menores no van a poder tener estas oportunidades de desarrollo, ¿verdad? Entonces, más que todo eso me llamó mucho la atención y tal vez ligándolo un poco a la parte de las características de la economía mundial, decía que la globalización de la producción y la globalización de los mercados, creo que esto no va a ser suficiente en el caso de que, como la lectura decía, que las herencias y la mayor cantidad de la riqueza mundial está dividida en muy pocas familias, pues entonces las ganancias no van a ser equitativamente distribuidas, ¿verdad? Entonces, más que todo, creo que es lo que me llamó la atención de la lectura de, ay, ¿cómo se llama ese señor? De Thomas Piketty. Piketty. Ajá, Piketty. Sí, entonces creo que ese sería mi aporte de la noticia, de la lectura como tal. Digamos, cuando hablas de herencias, estás hablando de la empresa familiar. Sí, exacto. O en muchos casos también se sabe que no es tanto herencia, sino no es tanto negocio, sino también es dinero como tal, capital en dinero líquido que se puede invertir en demás inversiones, ¿verdad? Digamos que es una tendencia a la concentración de la riqueza. Uh-huh. También Si decía uno que las ve, fortunas no son perpetuas, ¿verdad? Entonces, si las familias que tienen herencias muy grandes, digamos, montos de dinero exorbitantes, no piensan cómo diversificar sus mercados o cómo diversificar sus inversiones, pueden perder mucho de lo que ya tienen. Tal vez eso también se puede vincular a cómo la sostenibilidad ambiental dentro de los negocios debe de surgir a partir de este momento o allá hace mucho tiempo. Pero creo que estamos como en el punto básico de pensar de que si tenemos dinero, tenemos la dicha de tener cómo invertir suficiente dinero, pues debemos de pensar globalmente y también pensar sosteniblemente. ok. Ahí nada más pregunto, no recuerdo muy claramente si yo a ustedes les había hecho llegar una presentación que se llama ¿Qué hacer con la nueva economía? Creo que no. Yo creo que no. ¿No? No, me parece que no. Ok. Creo que sí, pero estaba para revisar porque en el primer correo me parece que venía adjunta de una ponencia que decía que usted había dado. Sí, porque me interesa, digamos, que ustedes, vamos a trabajar mucho con estas presentaciones, ¿verdad? O sea, la presentación es una guía, no es que ahí yo no digo todo, ¿verdad? Trato de extraer algunos puntos de las lecturas y aportes míos. Digamos, son un poco disruptivas en ese sentido. Entonces sí les llegó, sí, es una charla que yo había dado en diciembre en el Tecnológico. Sí, aquí está en el mismo correo donde venía la primera. Ok. Bien, entonces, vamos a ver, estamos claros en una relación simbiótica entre producción, mercados y sostenibilidad ambiental. Este tema, esas tres esferas, no están en ninguna de las lecturas. Es una assumption, es una tesis personal, porque digamos lo que más funciona es globalización de la producción y globalización de los mercados. Vamos, la globalización de la sostenibilidad ambiental es un término que yo he venido utilizando como un aporte a la ciencia social, ¿verdad? O sea, no es, digamos que ahí podríamos meter a Sachs en esa esfera. Aunque esa lámina que dice características de la economía mundial no está extraída de ningún artículo. O sea que en estos momentos, si nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de conflicto China-Estados Unidos en comercio, como creo que lo discutimos la vez pasada, ¿verdad? Con las noticias que habíamos enviado, en donde decíamos que en el artículo del país decíamos que, bueno, se va a calmar un poco el conflicto comercial para ver a Trump triunfante y que él saque las ventajas electorales que pueda.
y va a haber una calma, o sea, lo que puede ser una tensa calma en materia comercial, pero si uno pudiera utilizar ese esquema para ver, por ejemplo, el tema de Huawei y de la tecnología 5G, podríamos perfectamente explicarlos, más que el tema de sostenibilidad de Huawei. Yo lo pregunto más bien, ¿ustedes creen que si aplicáramos las redes de Huawei para 5G, que tienen que ver con un sistema de telecomunicaciones mucho más avanzado en tiempo real, podríamos aplicar este esquema? ¿Sería muy difícil hacer un caso sobre Huawei utilizando ese esquema? Porque la respuesta que me han dado algunos estudiantes es que el tema de, digamos, de redes tal vez no tienen que ver con la sostenibilidad ambiental. Y yo les he dicho que sí tiene que ver porque las ciudades del futuro, o más bien del futuro muy próximo, van a estar en 5G y eso va a significar que muchos de los servicios públicos y muchas de mi vida en la ciudad la voy a poder utilizar en una forma sostenible a través de mi teléfono. O sea, no es que por ser una cuestión como inalámbrica, como de tecnología, no tiene que ver con la sostenibilidad. Recordemos que la sostenibilidad es economía, social y ambiental. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese esquema para aplicarlo a algunos productos? Por ejemplo, el tema de la 5G. Alguien tal vez que nos aporte algo. Yo diría que algo muy básico es, por ejemplo, que con el 5G o cualquier tecnología va a tener sostenibilidad porque, por ejemplo, ya como por ejemplo eso que estamos haciendo ahorita mismo, el hecho de no tener que transportarse a algún lugar para poder hacer las cosas cada uno de su propia casa, y ya con eso es un ahorro de combustible y no se va a contaminar ningún transporte, sea tren, bus o carro o motocicleta, sea cual sea el medio, pues no se va a utilizar. Entonces ya con solamente el hecho de existir el teletrabajo o las aulas virtuales de las universidades, ya es un gran como apoyo, un gran efecto a la sostenibilidad ambiental. Correcto. Ok, vamos a pasar ahora a la lámina número, directamente a la número 9. Dice, la crisis ambiental se pone de manifiesto por los siguientes problemas ambientales. Tal vez para recordar las presiones, ¿verdad? Recordemos que siempre, al igual que, yo no sé si los que estuvieron en el curso conmigo de políticas ambientales, utilizamos una metodología de la OSD que se llama Pressure State Response. Pressure State Response. Presión, estado, respuesta. Pressure, partiendo de que primero, antes de ver los resultados de determinado fenómeno, veamos cuáles son que hay. Entonces tenemos que identificarlas. Aquí hay como 8 presiones ambientales. Crecimiento exponencial de la población, tema que Sachs toca mucho. Sachs es un adalid de la reducción de la población. Esa concentración en grandes ciudades, grandes zonas urbanas, que es lo que está pasando en general en toda Latinoamérica y más que todo en los países emergentes. Los países desarrollados son más longevos, más viejos, no tienen el bono demográfico que nosotros tenemos. Lo que lleva a esas megaciudades a un problema de marginalidad, inseguridad y pobreza. Es decir, eso es lo que estamos viendo ahorita con ciudades muy concentradas, zonas urbanas, yo no digo concentradas en el centro, que yo desearía que, por ejemplo, San José tuviera un centro urbano por ahí por la Avenida Segunda lleno de apartamentos en todo el centro. No, pero eso, digamos, es un urbanismo desperdigado en la periferia de la ciudad, pero que genera unos problemas de contaminación, de movilidad urbana, de marginalidad, de inseguridad y pobreza. Eso lo tenemos ahí como una impresión. El segundo, consumo acelerado de recursos que amenaza con superar la capacidad del sistema ecológico para generarlos. Es decir, la extracción de recursos naturales, que fue típica en los años 70 y 80 en el mundo, madera, bienes agrícolas, minerales, hoy tal vez se ha reducido, pero continuamos
con un consumo acelerado de alimentos que requiere posiblemente volcar muchas áreas boscosas y estamos invadiendo zonas que, digamos, podrían generar al menos un beneficio ambiental desde el paisaje hasta mayor captura de carbono. Costa Rica tal vez no es el mejor ejemplo porque nosotros sí duplicamos la cobertura forestal en los últimos 30 años. Pero en general el consumo acelerado de recursos ya salió de la capacidad mundial. Si vemos cuántos litros de agua requiere una prenda de vestir, una camisa. Una camisa requiere por lo menos unos 2.700 litros, 2.700 galones de agua, perdón. Una t-shirt. O sea, el consumo de energía que tienen los alimentos es muy grande. Cerca del 60% de la energía mundial es en la producción y traslado de alimentos. Cerca de un 30% de todo el agua del mundo se está manejando para el tema agrícola. Entonces, tenemos ahí un consumo acelerado con un planeta de 7 billones de habitantes. Después está el aumento entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Igual, digamos, vean ustedes la desigualdad en América Latina. Nosotros somos de los países más desiguales, quieran o no. Hay otros, desde luego, más pobres, pero tal vez menos desiguales. Nosotros es que tenemos menos pobreza que, por ejemplo, el resto de Centroamérica, pero la desigualdad digamos, del ingreso per cápita es abismal entre los percentiles más altos y los más bajos. Si nos vamos abajo, el tema de la pesca es un tema esencial en el mundo. Hay una sobreexplotación. Se está hablando de que al 2050 no van a haber especies marinas. En el centro, estrés hídrico, como lo hemos citado en varios momentos, países como nuestros, que son tan delgados, tan ísmicos, tienen el fenómeno de sequía e inundación en el mismo momento del año. Ya ha pasado en 2 oportunidades. ¿Y para qué países como Honduras, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, donde hay serios problemas de sequía y también al mismo tiempo inundaciones? Y el tema de la degradación de suelos que pone, digamos, en alerta todas las prácticas agrícolas en el mundo. O sea que tenemos un panorama, sin querer, digamos, entrar en un pesimismo, tenemos presiones realmente importantes. Si a esas 6 le unimos los problemas de las deseconomías urbanas, que representan alrededor de un 5% del Producto Interno Bruto, imaginen que ciudades como San José, con una población de tránsito de 1,5 millones de habitantes diarios, y ciudades como Barcelona o como Nueva York, donde pasan 8, 10 millones de personas y no tienen los problemas que nosotros tenemos. O sea, como es Ciudad de México, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que proporcionar lo que está pasando a nivel internacional en las diferentes ciudades. Va a venir un momento, vamos a ver, en los escenarios más nacionales, cuando veamos el tema de medio ambiente, donde vamos a partir del 2 de marzo, medio ambiente global, donde vamos a especificar la situación de varios países. Vamos a ver varios casos de países específicamente. Aquí estamos tratando de ver el tema mundial, global. Entonces me gustaría comentarios sobre estos 6 problemas ambientales que no son exclusivos, hay más, ¿no? Hola. Sí, a mí me gustaría comentar sobre el crecimiento exponencial de la población, porque este crecimiento no es parejo, por así decirlo, en todo el mundo. Los países más desarrollados tienden a no tener tanta
Tanto crecimiento de población, pero los países menos desarrollados sí. Y lo que pasa es que las ciudades se llenan de personas, pero no son capaces de darle las oportunidades de vida que estas personas están buscando. Entonces es ahí donde surge la marginalidad, la inseguridad y la pobreza, porque se estructura las oportunidades que existen en un determinado lugar. Pero también creo que el consumo acelerado de recursos tampoco es igual en todo el mundo. Me parece que este consumo exagerado sobre todo sucede en países más desarrollados, pero por ejemplo en África no sucede lo mismo. Entonces está esta doble imagen que nada más acentúa más la desigualdad en general en el mundo. Y que tiene que ver con el tercer cuadro, que es de las diferencias entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Pero ustedes ven, digamos, para un poco ya con la experiencia que ustedes tienen, sobre todo en el tema de comercio, ¿cuántos años llevan en la ustedes ya con este? Con ese es el 5º año. Ok, o sea, han tenido 5 años para analizar la problemática del comercio mundial y especialmente las tendencias. ¿Qué ha cambiado? Esto que estamos hablando aquí resume bien o hay cosas que faltan. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo han cambiado la OMC y los regímenes de cooperación como la OSD, el G20, los diferentes tratados de libre comercio? ¿Cómo han cambiado esta situación? ¿Ha empeorado o ha mejorado en 5 años? ¿Cómo se sienten ustedes con estos problemas ambientales en los últimos 5 años? ¿Han empeorado o han mejorado? ¿Algo están haciendo los países individualmente o no? Realmente siento que el comercio como tal está en desarrollo. Cuando vemos en este segundo cuadro que dice que el consumo acelerado de los recursos es un problema porque no hay capacidad del sistema ecológico para que lo regenere, me parece que el comercio está últimamente buscando nuevas opciones para poder ofrecer productos que no contaminen tanto o que necesiten menos recursos para poder fabricarlos, ¿verdad? Porque creo que todos somos conscientes de que todo se está agotando y si bien es cierto, digamos, no tenemos cómo volver a crearlos, ¿verdad? O a cómo compensar el daño. Entonces me parece que tal vez la OMC o el mismo mercado internacional, digamos, el comercio internacional, los países, los compradores, digamos, las personas que fabrican también, están haciendo un poco de conciencia con esto y están intentando buscar productos para ofrecer dentro de esta dinámica internacional que tal vez aporte un granito de arena dentro de esta problemática, ¿verdad? Entonces, sinceramente creo que empeorando no está, pero tampoco es que se ha mejorado exponencialmente, ¿verdad? Creo que solamente está como intentando buscar una solución temporal a este problema de recursos. ¿Has visto los cambios, digamos, un poco ligeramente positivos? Uh-huh. No es que del todo no existan, pero aún así se intenta, está el esfuerzo, digamos. Okay. ¿Coinciden los compañeros? Profe, yo sinceramente creo, yo no sé, es que no sé, no es como coincidir, pero yo personalmente siento que no se está haciendo suficiente, que de la teoría a la práctica sí hay una diferencia grandísima. Estaba, ahora que usted mencionaba también el segundo cuadro, estaba acordándome de este caso de IKEA. El otro día estaba viendo un documental en Netflix y ellos hablaban de todo el exceso de madera que se usa y esta cultura que han adoptado los países más desarrollados de usar muebles como desechables. Entonces ellos generan y generan y generan. Y usted al momento que ya su mueble está un poco feo, usted va y lo cambia como nada, digamos. Entonces ellos siguen produciendo muchísima madera y al final todo este, digamos, esfuerzo por ser más ecológico se queda en palabras nada más. Y a veces también está el problema del contrabando, de no sé cómo decirlo, el contrabando de madera. Bueno, la madera ilegal. La tala ilegal. Sí, que sigue siendo un tema bastante crítico en muchos países.
hasta aquí inclusive, mi familia tiene fincas donde de repente se están robando todos los árboles y hay que salir corriendo. Entonces, yo creo que es un tema también de educación que nos falta muchísimo, muchísimo, y que si no se aborda desde lo más pequeño, digamos, desde los chiquitos, a que empiecen a aprender, la situación no va a cambiar y falta mucho, la verdad. Ese es mi comentario. Ok, siendo así, digamos, si el caso para el reporte, pensando en el reporte de esta área, ahora vamos a hablar de cuándo se tendría que presentar y todo. Hablando del primer reporte, ustedes, o quisiera comentarios en esa crisis ambiental de la página 9, en donde escogí seis elementos, pueden ser más. ¿Quiénes son los que más han cambiado? Digamos, han cambiado, pongamos varios actores, pongamos a los gobiernos, pongamos a las multinacionales y pongamos a los consumidores. En ese cambio que fue María Fernanda que dijo que veía cierto avance en estos, digamos, productos más sostenibles, de esos tres actores, ¿alguien podría definir cuál ha sido el comportamiento o tratar de analizar cuáles han avanzado más? ¿Los gobiernos, las multinacionales o los consumidores? ¿Quiénes han sido más, quiénes han hecho el upgrade, quiénes han hecho el avance más rápido? ¿O cuál es la velocidad de estos tres actores? En mi opinión, yo siento que son los consumidores. ¿Eh? Y puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo antes iba al supermercado, compraba botellas de agua para tener en mi casa porque tal vez no me gustaba como tomar agua del tubo porque sentía que no era suficientemente potable, o digamos. En Heredia me pasaba mucho. Luego me di cuenta que era mejor comprar una botella que podía reutilizar y comprar mejor bidones de agua que me durara mucho tiempo que estar comprando cada vez que quería tomar agua una botella de 600 mililitros, ¿verdad? Entonces creo que como consumidores ya se nos está inculcando este tipo de prácticas. O cuando voy al supermercado no me gusta llevar bolsas porque sé que de verdad estoy contaminando, y creo que las personas al ver que nosotros vamos al supermercado y no andamos jalando, digamos, bolsas plásticas, entonces como que también les da un poco de pena pedirla, entonces al final como que se vuelve un ciclo y al final como que se va aprendiendo un poco. O sea que el driver viene de los consumidores, según tu concepto. ¿Y Creo cómo que es han lo que estado? más me mueve. El gobierno no tanto, porque no creo que haga suficiente por mí para que yo deje de pensar que necesito ser un poco más, no sé, pensar sosteniblemente. Creo que más como yo como consumidora veo prácticas de otras personas y me hacen ser consciente de que lo que yo estoy haciendo está mal, entonces, digamos, tengo que cambiarlo. Ok, y las regulaciones, entonces, o sea, que la velocidad del consumidor o la información que tiene, más bien presiona a cambios en las regulaciones de los gobiernos. Exacto, sí, correcto. Yo más bien siento que es al revés, como que las Ok, multinacionales me gustaría un debate sobre eso. Dale, dale. Las multinacionales son las que se han visto obligadísimas a cambiar. También creo que los consumidores son los que hemos ido muchísimo más rápido adaptándonos al cambio, de que hay algo que hay que hacer, pero creo que las multinacionales se han visto en la obligación de cambiar para satisfacer nuestras necesidades como consumidores que queremos ver cambios. Y ahí como tercero, digamos, ya rebota los estados, digamos, que tienen que ya meter regulaciones, porque inclusive la misma competencia para ser más ecológicos también a veces implica algunos problemas que requieren de regulaciones, de que el gobierno se meta, pero me parece a mí que es así, como en ese orden, primero los consumistas, después las multinacionales y de último el gobierno. ¿Todos coinciden en ese orden o hay alguien que considera que hay un orden diferente en esos tres actores? Yo también coincido con Keila y con María Fernanda de que primero son los consumidores, luego las multinacionales y último los gobiernos. Así es que la más acertada. O sea, viendo del punto como actual, inclusive yo siento que hay veces en que tal vez los consumidores y las multinacionales, como de cierta manera, equilibrados, empatados, porque sea como sea ahora, la empresa que tiene más productos que sean amigables con el ambiente es la empresa a la que más le compran. Entonces, hay veces que, digamos, van juntos, por así decirlo. Entonces, el tema ahorita de pajillas que sean metálicas, que se puedan lavar o que sean no sé, que sean biodegradables.
Yo creo que el tema donde el gobierno podría aprovechar y donde podría aumentar puntos es el tema de a la hora del desecho de los productos en general. Porque si bien es cierto, no conozco, a menos yo, alguna multinacional que se especialice en eso, a la hora de desechar el producto o desechar los artículos que usamos y los productos que usamos todos los días, cómo hacen. Yo creo que ahí donde puede caer donde le puede caer el guante al Estado o a los gobiernos mediante las municipalidades o los gobiernos de cada provincia o de cada ciudad, ver de qué manera pues saca provecho en eso, como, ok, les dejamos la parte de consumismo a ellos, pero la parte del desecho nosotros nos encargamos y demostramos de que lo hacemos de una manera pues consciente. Entonces yo creo que es donde podría tal vez el gobierno aprovechar. Ok, ¿alguien que quiera opinar sobre esto, de ese orden de secuencia que estamos tratando de desarrollar? Digamos que ¿hay consenso o hay alguien que piensa diferente? Wilmer no ha dicho nada. No, yo estoy de acuerdo también con que los consumidores tienen pues bastante poder a la hora de influenciar en lo que las empresas hacen. Sin embargo, a mí también me parece importante mencionar que no todo el mundo, bueno, no todas las personas, principalmente los países en desarrollo, tienen una capacidad, principalmente por cuestiones de dinero, por capacidad adquisitiva, poder adquisitivo, de tal vez ser lo suficientemente conscientes con cómo se debería. Yo creo que sí se hace un esfuerzo, pero bueno, al momento pienso en los artículos producidos, bueno, en un curso lo vimos con un certificado o con la marca o sello, no sé, de comercio justo, por ejemplo. Ese tipo de productos normalmente tienen un costo un poco más alto que los demás productos, principalmente porque fueron producidos con un montón de estándares muy altos. Entonces eso conlleva también que el costo sea un poco más alto. Y por ejemplo, yo conozco mucha gente de otros países, no sé, de Estados Unidos o de Europa, que ellos sí son muchísimo más conscientes que uno, pero yo también me pongo a pensar que eso también tiene que ver con el poder adquisitivo en países de Asia donde es mucho más barato producirla. Mientras que otra ropa que, por ejemplo, no lleva estándares o no sé, la seña que diga que fue producido con todas esas cuestiones de comercio justo, de respeto a los derechos humanos, y todo esto, me parece que la gente no tiene todavía la disposición, muchas veces es que no tienen el dinero para comprarlo. Entonces yo creo que esta conciencia se ve de cierto modo afectada por eso, por el poder adquisitivo. Hasta cierto punto, por supuesto, porque igual hay acciones que cada persona puede llevar a cabo en favor del ambiente que es independiente de la cantidad de dinero que cada persona tenga. Pero yo creo que sí termina jugando un rol. Pero en realidad yo creo que Estados Unidos es la excepción a la regla, porque por más dinero o menos dinero que el habitante de ese país tenga, creo que no existe digamos, la costumbre o no existe la tradición, digamos, de ser sostenibles. Cada vez, bueno, las veces que yo he estado en Estados Unidos, de verdad que me duele el corazón cada vez que entro a un supermercado o un restaurante, la cantidad de plástico que se bota, digamos, las pajillas, todas estas cosas que realmente no hacen falta. Y usted ve a todas las personas, de verdad, no es como que, por eso digo, Estados Unidos es como la excepción de esta regla, no importa si se tiene dinero o si no se tiene dinero, creo que cuando Sí, todo se ve en el país consumismo. como, ajá, exacto, cuando se ve un enfoque consumista, digamos, de consumista, y es como, bueno, yo tengo y me lo compro, lo uso, me deshago de esto y vuelvo a hacer lo mismo durante una semana, entonces creo que realmente esto es lo que está matando al planeta y más que todo, o sea, si Estados Unidos salió del Acuerdo de París y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué es lo que se está intentando inculcar? ¿Cuál es no sé, digamos, qué es lo que se está intentando enseñar más allá del consumismo, digamos, la sostenibilidad? Se están dando cuenta las personas que los recursos se están agotando, o sea, no hay conciencia realmente. Entonces, creo que sí es un poco favorable pensar que, digamos, los consumidores en Estados Unidos, primeramente, piensan que todo es desechable. Luego, las multinacionales, al ser todo el mundo consumistas, entonces generan y generan y generan productos para que compren cada vez más.
y los gobiernos, bueno, el gobierno en específico de Estados Unidos no está realmente interesado en conservar el medio ambiente, entonces pues creo que es uno de los ciclos más tóxicos y pensar que también es uno de los países más influyentes en, no sé, en la economía mundial, entonces creo que es algo muy problemático y muy tóxico. Sí, también, bueno, yo quiero agregar a eso que Fernando dice que, bueno, obviamente no es toda la población, pero de una gran parte de la población no cree en que el calentamiento global exista, hay un montón de cosas. Entonces hay gente que no cree que sea necesario también. Yo quería también aportar sobre, usted estaba hablando, Wilmer, ¿verdad? Sí. Wilmer estaba diciendo sobre el poder adquisitivo. Yo creo que también eso es, a veces es como casi que es como darle por la culata, porque al final todo ese poder adquisitivo que usted tiene, usted genera más, en vez de tal vez tratar, bueno, obviamente me imagino está como eso de moda, de que quiero bajar mi huella de carbono y no sé qué, pero al mismo tiempo ese poder adquisitivo hace que usted compre y compre desenfrenadamente. Para las personas que no tienen mucha conciencia sobre eso. Y a pesar de que Estados Unidos, sobre el comentario que hizo María Fernanda, Estados Unidos es un país, sí, que está es como el líder en consumismo y en este desperdicio exagerado. Hay otros países también en desarrollo, en Europa, que uno también ve como esta misma problemática de que usan tal vez, no, o sea, yo creo que aquí también nos falta y habemos personas y hay personas que no tienen esa conciencia en, por ejemplo, en usar desechables que sean tal vez biodegradables o simplemente el hecho de usarlos. Pero allá también se usan desechables como si, o sea, ni siquiera existe como ese pensamiento de que estoy contaminando el ambiente. O sea, yo creo que ese problema de consumismo y de gastar y de gastar y también el mismo hecho de que hayan diferentes estaciones y entonces saco todo mi closet y meto un closet nuevo cada 3 meses porque hay cambio de estación, también es bastante dañino. Hace poco vi un reportaje que hablaba de que en Estados Unidos una familia promedio de, digamos, 2 adultos y 2 niños, ¿verdad? Diariamente consumían al menos 8 vasitos como de refrescos gaseosos de los que dan como en McDonald's, así. Entonces, imagínense, están consumiendo más de la cantidad de personas que están en un hogar promedio. Entonces, creo que es preocupante realmente. Y pensar que es por día, ¿verdad? Entonces, multipliquemos esto a la semana por una familia de tan solo 4 personas. Ok. Aquí tal vez hacemos un corte en el sentido de que, digamos, la idea es tratar de dimensionar todas estas situaciones a nivel internacional. Es muy posible que alguien citaba, ¿quién era? ¿La ropa? ¿Quién tocó la ropa? ¿Fue Keila? Yo, Keila, sí. Y bueno, yo les voy a pasar un link de un programa de radio que tuvimos el sábado precisamente sobre el tema de la ropa, que se llama Slow Fashion. Un poco es una tendencia a tratar de reutilizar ropa, digamos que, es decir, hacerle frente a la actual, todavía actual tendencia que es el fast fashion. Fast fashion es esas prendas que las hace Zara o las hace Penny Lane o cualquier tienda de estas, que son masivas para una temporada, ¿verdad? Así, de pronto sale una blusita ahí, un tipo corte, un saquito, qué sé yo, una pantalón, un short, que se produce, digamos, sobre todo en países asiáticos, en Bangladesh, es un caso muy típico, Vietnam, en forma masiva. Inclusive en mercados, volviendo un poco a las esferas de arriba, digamos, a la globalización de la producción, donde y respetan derechos humanos, donde no hay un control, digamos, de calidad de las tintas, del uso del agua, etc. Entonces, ahí tenemos trabajadores que hacen una Lacoste, pero que nunca, ni por poco, ni por mucho, estarían en capacidad de comprarse una Lacoste en toda su vida. Ese tipo de condición del mercado en la ropa que se llama fast fashion tiene una contraposición actual que se llama slow fashion, que es tratar de que el closet de las personas, el armario, como se llame, el ropero,
poder utilizar prendas que tal vez no se utilizan, que se puedan hacer cambios en esas prendas, ¿verdad? Quitarle las mangas, reutilizar, porque la ropa representa uno de los principales contaminantes, porque, digamos, cuando hay una camiseta, una camisa que hay que desechar, lo que se hace es ponerla en la bolsa de la basura. Estamos haciendo verdaderamente con una fibra que consumió agua y energía, que habría que multiplicar a ver cuántas veces la utilizamos, porque mucha gente compra un saco, un traje, y digamos durante 10 años lo utiliza únicamente 5 veces o una vez. Entonces hay ahorita métricas que te dicen cuánto realmente costó ese traje, multiplicado por el número de veces que lo utilizas. Inclusive métricas que te dicen cuánto espacio en un apartamento de 45 metros cuadrados tiene esa ropa, esa prenda, y cuál sería el alquiler, digamos que fueran, no sé, 50 centímetros cuadrados, cuál es el alquiler que estás pagando por esa prenda. Bueno, toda esa tendencia mundial a lo que va es a buscar una sostenibilidad con la ropa, que es una de los consumos más importantes, a la par de la comida. Yo creo que en algún momento yo se los mencionaba de cómo hay métricas de cuánto consume, digamos, un tomate o una fruta en agua, en energía, desde que está en finca, el traslado al supermercado, el freezer en el supermercado, el freezer en nuestra casa, y muchas veces lo desechamos porque se puso un poquito mala, ¿no? Una lechuga. Eso apliquémoslo a la ropa. Es decir, hay áreas de consumo, como son los alimentos, como son las prendas, que son altamente contaminantes. Y nosotros simplemente lo que hacemos es desechar. Qué sé yo, se me rompió una camisa, un cuello, dejémosla. Digamos que la podemos utilizar como trapo de piso, que la podemos utilizar para limpiar las ventanas. Es posible, pero ya si son varias, la tendencia es a desechar. Entonces, es importante. Tal vez les voy a pasar el link por correo si alguno está interesado en el tema del slow fashion. Bueno, bien. En la lámina 10 ustedes tienen una imagen que me interesa reflexionar sobre ella, que tiene que ver con un poco tema legal, tema jurídico, pero que es importante para los no abogados. Y es hacer una diferenciación entre el tipo de derecho que se mueve alrededor del comercio y el tipo de derecho que se mueve alrededor del medio ambiente. O sea, son esferas muy separadas. O sea, en la OMC y en los tratados de libre comercio existen regulaciones ambientales, ¿verdad? No es que no existen, porque ya desde 1994 en el capítulo de NAFTA había un capítulo ambiental, en CAFTA había un capítulo ambiental, y existen regulaciones ambientales en estas organizaciones internacionales. Pero lo que vemos es que hay como cierto divorcio entre esos tratados comerciales que tienen un tinte ambiental y la normativa interna de los países. Entonces, mientras podríamos estar adoptando ciertos compromisos internacionales que están sobre las leyes, a nivel de leyes, estamos aplicando un derecho más que todo de tipo penal. O sea, el tipo de derecho que se maneja, por lo menos en Costa Rica, en materia ambiental es penalizante. Es un derecho, digamos, dirigido a, digamos que es como traer el derecho penal a la parte ambiental. Entonces es persecutorio, no necesariamente es cooperativo. Entonces quería hacer esa diferenciación porque, digamos, en el marco jurídico de lo ambiental está muy separado del marco jurídico de lo comercial. Y eso lo hemos estado investigando. Hay alguna literatura sobre eso, o sea, son ramas como diferentes. Y eso es muy importante porque, pues, sobre todo para los no abogados que están lidiando con realidades, digamos, totalmente objetivas
y que a veces piensan en el derecho como un solo cuerpo normativo y tienen diferentes metodologías, digamos, en este caso. Entonces, no sé, ese es un comentario en esa lámina. Me interesa avanzar hacia la número 11, que tiene que ver con una fórmula que utiliza Sachs, que me interesa siempre tenerla muy en cuenta, porque nos va a abrir muchísimas posibilidades de análisis. Es la relación entre la población, la renta per cápita y el impacto ambiental. Al final, digamos, lo que sale es el impacto total, ¿verdad? El impacto medioambiental es la T. Como ustedes ven, es impacto y luego población por renta per cápita por impacto ambiental, que genera un impacto, digamos, socioeconómico global. Y la fórmula la derivan luego para la S de sostenibilidad, o sea, para poder desarrollar si el impacto es positivo o es negativo. Me interesa mucho, tal vez si ustedes tienen acceso a la parte de la literatura de Sachs, en donde se desarrollan ejemplos de esta fórmula, porque bien podría ser ese un mecanismo para analizar ciertos casos que vamos a ver más adelante. Entonces, eso lo dejamos por ahí, tal vez no para verlo ahorita, pero sí dejar claro que hay, digamos, una formulación clara, digamos, en ese sentido. Me gustaría tal vez ver, no sé si tal vez María Fernanda nos ayudas, tal vez ahí, Keila, estamos, María Fernanda, Keila, Wilmer, Diego, Daniel, no está Leo, ¿verdad? Mariana se encuentra. ¿Hasta Leo? Sí, Así. Ok. Bueno, entonces me gustaría como tal vez que cada uno tomara cada uno de los puntos de la lámina 12, 13 y 14, pero vamos con la 12, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, y se apropiara de eso y pudiera hacer un comentario. ¿Por qué no empecemos con Keila? Población mundial. Uy, profe, déjeme ver. La población mundial continúa creciendo a un ritmo peligrosamente rápido, sobre todo en las regiones menos capaces. Yo diría que el hecho de que la población crezca no debería ser un problema, ni que crezca rápido. El problema es que, justo como lo dice, que las regiones, que donde las regiones menos capaces es donde se da este crecimiento mayor, esto genera de pobreza. Y ese es el gran problema, que la riqueza que la riqueza no es para todo el mundo. Y justamente las regiones donde hay menos riqueza es las que están creciendo. Y esto de ahí genera muchísimo problema. Y viene, digamos, a acrecentar el problema, todos los problemas sobre, que estábamos hablando sobre el ambiente, sobre el acceso al agua, sobre la comida. Entonces, yo creo que más que el problema de que sea, o sea, más que decir que la población está creciendo demasiado, es sino como dónde está creciendo y cuáles son las limitaciones que estas personas están teniendo. Un momentito. Ok. Ahora, tenemos que tener claro que Sachs es un fan de reducir la población, ¿verdad? Yo no. Pues no. Ok, él es un fan de eso, un fan de que dice, el mundo debe ser más, no debe dejar de crecer para sostener la sostenibilidad. Pero obviamente hay gente que cree que no es así, o sea, que no hay derecho digamos, bueno, no hay derecho no, sino que, bueno, hay métodos de planificación familiar, que es un tema, a veces afecta el tema religioso, ¿no? Pero eso es un tema. Tal vez si le dejamos a Leo el segundo, que es el ingreso promedio anual. Dice que el ingreso promedio anual per cápita en el mundo rebasa hoy los $5,000, pero hay 1.300 millones de personas que sobreviven todavía con ingresos inferiores a $1 por día.
Bueno, y evidentemente esto habla mucho de la distribución de la riqueza, ¿verdad? Que claramente lo vemos como y hay poblaciones las cuales están con salarios paupérrimos, están siendo explotados y demás, como estaba mencionando antes con respecto a cuando confeccionan camisas y demás, aquí lo vemos demasiado. Creo que fue usted, profesor, el que mencionó que esta gente que hace camisas Lacoste y demás, y son personas que trabajan por un salario demasiado pequeño que nunca van a poder darse sus, llamémosle, lujos o esos, eso, ¿verdad? Entonces, vemos cómo hay una distribución inequitativa de estos recursos y también eso es que es ya una explotación de las personas, ¿verdad? Vemos que no es simplemente el hecho de que le estén pagando algo, sino que le están pasando por encima de sus derechos humanos y demás, ¿verdad? Eso es, yo creo que ese sería mi comentario con respecto a eso. Ok. Si seguimos con Keila. Creo que ya Keila Ella dio fue la primero. que Yo vi la participó. primera. Perdón. María Fernanda. Dice que cada día mueren 25.000 personas debido a enfermedades causadas por la mala gestión de las aguas y en 30 años 2/3 del mundo vivirán con estrés por falta de agua. Creo que esto es lo que más me hace reflexionar y que tuve la oportunidad de escuchar en el LatinoSam, que fue el Congreso Latinoamericano de Saneamiento de Agua. ¿Vos estuviste? Sí, claro, yo estuve como traductora en el evento. Buenísimo. Sí, realmente me gustó mucho porque hubo un acuerdo, bueno, una reunión que fue donde todos los ministros de salud y todos los ministros de, ay, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, como del agua, por decirlo así, y las presidencias ejecutivas como de los órganos encargados del agua de Latinoamérica se reunieron y hicieron como una lista donde ponían prioridades por país para llegar a un consenso, ¿verdad? Entonces hablaban de que Latinoamérica en este momento lo que más tiene que apoyarse es en potabilizar, digamos, las zonas en más riesgo que hay en cada país. Creo que de eso de la mano ellos hablaban de que con los municipios podían identificar cuáles eran las zonas en mayor riesgo para poder tener una acción un poco más rápida y poder intentar salvar las pocas fuentes sanas de agua que quedan en las partes de los países, ¿verdad? Entonces creo que de eso se pueden generar nuevas formas o como las asadas, ¿verdad? Que hace que las personas que tienen pocas o que más bien tienen muchas limitaciones para conseguir agua, tengan una forma saludable y sostenible de poder obtenerla. Y que más allá de eso, también se reduzcan mucho las causas de enfermedades, se reduzca mucho esa brecha de que hay personas que sí tienen agua, otras personas que no tienen agua, y sobre todo que se reduzca mucho el mal uso de la poca agua que tienen, ¿verdad? Porque si no tienen un recurso hídrico fácil, que llegue de fácil manera a sus hogares, muchas de esas personas utilizan los ríos para lavar, para comer, para bañarse y por lo tanto se están desperdiciando un poco se está desperdiciando un poco de los recursos, ¿verdad? Por ser mal utilizados. Ok. Gracias, María Fernanda. Seguimos con Diego. Diego está todavía. Sí, señor. Bueno, el texto dice, una sexta parte de la población sigue atrapada en la pobreza extrema, sin verse aliviada por el crecimiento económico global. Y la trampa de la pobreza impone privaciones dramáticas a los pobres y graves riesgos para el resto del mundo. Bueno, Comentate eso en función del comercio. Sería interesante verlo en función del comercio, porque si hay pobreza, no hay poder adquisitivo y empieza el círculo vicioso, digamos, en negativo del trasiego de bienes y servicios. Pero dale. Sí, bueno, entonces en cuanto al comercio, yo lo podría ligar en cuanto a un escenario que, bueno, vimos en la clase anterior, en los mundos alternativos, se hablaba de que las desigualdades que iban creciendo podrían generar tensiones sociales a nivel nacional y también regionales, las cuales podrían afectar las economías de cada país y también de las regiones, lo cual entonces afectaría negativamente el, el intercambio comercial entre los países y también el crecimiento de la empresa privada. Vamos a ver.
Un poco, Yo ¿pudiste también, leer a Piketty? ¿Leíste a Piketty? sí, sí, bueno, digamos, Entonces, puedes hacer... sí, digamos, este texto, bueno, ejemplifica las dos formas que menciona Piketty, digamos, digamos que contribuyen a que se dé la desigualdad social. Eh, entonces, él habla de que la desigualdad se da básicamente por la herencia en pocas manos, ¿verdad? Y también la concentración del poder. Y también la otra forma, por la existencia de salarios exageradamente altos en un sector de la población muy reducida. Entonces, el resto de la población, la mayoría, sufren privaciones de bienes y servicios básicos para una vida digna, lo cual provoca grandes riesgos, como dice ahí, y como tal vez vimos en la clase anterior, de que se podrían generar tensiones sociales y lo cual podría provocar conflictos internos y que podrían también impactar a nivel regional. Ok, gracias, gracias. Sigue, vamos a ver, tenemos a Itzel ahí todavía. ¿Itzel? ¿No? ¿No? ¿Quién nos Creo que quedó? sí, pero no puede poner el micrófono. Ah, ok, Mariana. Bueno, dice ¿Vos el crees que cambios climáticos son irreversibles o hay posibilidades? Bueno, no sé, pensemos porque nosotros vamos a ir a un análisis de COP21 al COP25 y bueno, la COP25 fue como un caldo de pollo sin mucha carne, ¿no? Aquí Dorothy puso un mensaje sobre eso, Bueno, a mí Ah, me bueno. parece que de acuerdo a lo que dicen los especialistas, aún es reversible, pero se tienen que tomar las decisiones ya. O sea, no se puede seguir teniendo este tipo de encuentros entre los países sin que se tomen políticas ya que de verdad encaminen a un mundo más sostenible. Porque supuestamente en el 2050 ya no van a haber los suficientes recursos para que la población pueda tener una calidad de vida relativamente buena. Entonces yo considero que aún se pueden tomar medidas, pero se tiene que empezar a trabajar ya y no solo desde los consumidores, sino también desde los gobiernos, que son al final de cuentas los que toman las decisiones que nos rigen a todos. Ok, muy bien. ¿Cuál es el Dorothy, comentario que hizo? ¿Puede leer el comentario? sí, Dorothy puso, los efectos del cambio climático son irreversibles. Creo que aquí volvemos al tema de la conciencia y el hecho de que, por ejemplo, los anuncios antes salían sobre el calentamiento global, el de hielo, el consumismo. Actualmente ya no se ven. Ok, muy bien. Gracias a Dorothy también. Bueno, entonces nos queda uno que se lo damos a... ¿Quién nos faltó? Aquí en esta nos faltó Wilmer. Por acá también estoy yo, profesor Cristian. Ah, ok, dale, dale. Ok, Dale, Cristian, a esa última de esa página. ¿por cuál vamos? Por la última, ¿no es cierto? Sí. Los peces, sí. Bueno, la premisa nos dice que una cuarta parte de las poblaciones de peces están agotadas y que las emisiones de CO2 se han cuadriplicado. Bueno, sobre esto podría decir, se puede separar en dos partes. Evidentemente tiene que ver con todo el tema de los océanos y habla primero, bueno, del extractivismo que se hace a partir de los océanos y de toda la industria, no sé cómo llamarla, pesquera, que, bueno, que una cuarta parte de los peces están agotados. De hecho, yo ahorita estoy haciendo el link con un artículo que había leído no hace mucho, no hace más de un año, de que varias especies importantes se han agotado prácticamente en términos que ya están declaradas extintas. Entonces, bueno, lo que ya repensar es obviamente todo lo que tiene que ver con las prácticas y los efectos de estas, ¿verdad? Porque, bueno, para nadie es un secreto que toda la industria pesquera, a partir de las prácticas muy industrializadas y algunas técnicas específicas, como la pesca de arrastre, pues, bueno, están primero agotando los recursos, también lo relaciono mucho con el desperdicio, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente tiene que ver con el tema de las técnicas. Vuelvo, por ejemplo, la pesca de arrastre se desperdician todo lo que ellos llaman, bueno, presas
no sé si es el término, pero bueno, colaterales, ¿verdad? Que por cuestiones de buscar más efectividad, etcétera, y un punto meramente económico, pues están siendo totalmente insostenibles. Y eso, bueno, lo digo también con el tema de cómo esta destrucción y estas prácticas que no son para nada sostenibles, pues bueno, están destruyendo todos los ecosistemas marinos, que también de una vez aprovecho para agregar la variable de contaminación, ¿verdad? Pero aunque eso puede venir tal vez de un punto más externo que no está incluido exactamente en este punto, pero que tiene que ver con, bueno, con toda la contaminación, llámese basura, desechos sólidos que van hacia los océanos y que bueno, impide obviamente lo que es la cuestión de emisión de los gases que producen el efecto invernadero, ¿verdad? En este caso, bueno, se sabe que en los océanos es donde no sé cómo llamarlo, la fauna del fondo de los océanos, ahorita no tengo el dato, pero es el que mayor porcentaje tiene en la reducción de las emisiones de CO2, en el proceso, bueno, de fotosíntesis que se hace debajo. Entonces, bueno, ¿cómo juntar todas estas variables, destrucción que se da por la pesca industrial sin prácticas sostenibles y como la contaminación de los océanos, pues es casi que podríamos decir, y no sé si hay un consenso sobre eso, la mayor causa de efecto invernadero? Entonces, sin duda es como la profundización que haría sobre ese punto, y que el tema de los océanos, bueno, ahorita por dicha está muy en auge. Por ejemplo, bueno, aunque al final los acuerdos no fueron muchos, pero ahorita en la última COP25, por lo menos, digo por lo menos porque creo que lo veremos más adelante, pero por lo menos de eso. Ok. Ok, ¿quién me quedó sin comentario en esta línea, en esta lista? Yo me quedé sin comentar. Daniel. ¿Quién? Daniel. Ok, entonces te vamos a poner una tarea, que es comentar las conclusiones de la siguiente lámina, la número 13, que hagas un comentario general de los 1, 2, 3, 4 puntos. Ahí está un punto que creo que María Fernanda y me parece que Keila también citaron, alguien más, que es el tema de una mayor acción de los gobiernos. Pero bueno, the floor is yours. Ok, vamos a ver. Voy a leerlas y luego hago un comentario, entonces. Dice, las ciencias están a la saga para analizar el avance industrial, tecnológico y científico. El desarrollo sostenible ha sido difícil de definir y aún más difícil ha sido ponerlo en práctica. Está claro que la pobreza puede forzar a las personas a tomar decisiones de corto plazo que degraden el medio ambiente. Es urgente que los gobiernos tengan papeles más activos. Y dice, imperio de la justicia social y la regulación del medio ambiental ante las fuerzas espontáneas del mercado. A las naciones más prósperas les ha costado esto, más a Estados Unidos que a los escandinavos. Ok, entonces, bueno, en el primer punto, yo creo que habla, pues, de nosotros. Nosotros como profesionales estamos, pues, o casi que obligados a la capacidad de análisis en temas, pues, principalmente actuales y debido a esa licenciatura que tirando más hacia la parte comercial. Entonces, pero siempre es bueno saber todo un poco. Entonces, por ejemplo, estar al tanto siempre de cómo va la tecnología en todos los ámbitos, tanto como para no sé, la mejoría de la salud humana, como para todo el tema del medio ambiente y también como, vamos a ver, el avance científico que nos puede ayudar tanto en cosas como, por ejemplo, las enfermedades que puedan llegar a aparecer, como en la facilidad que nos va a presentar el día de mañana. Entonces tenemos que estar como, por así decirlo, en todas, saber un poquito de todo, porque pues eso es lo que nos toca a nosotros. El tema de que el desarrollo sostenible ha sido difícil de definir, es que, vamos a ver, yo siento que los gobiernos han dejado ese tema pues de lado, como que se intentan derogar esto uno con el otro y van a reuniones o a congresos a hablar del tema y terminan hablando de otras cosas y ponen por encima como sus políticas para ver de qué manera hacen el país más grande y no se preocupan por un tema que comparte todo el mundo en común, como es el medio ambiente. Entonces yo siento que lo han dejado un poco de lado y urge, o sea, ya no hay más tiempo. Y los gobiernos necesitan tomar más papel, que refiriéndose a lo que dice el punto 3. No solamente el tema ni de los consumidores ni de las transnacionales. Yo creo que los gobiernos tienen un papel súper importante y primordial a la hora de tomar decisiones que favorezcan el medio ambiente
y urgen porque aún no salen. Hay intentos, yo por ejemplo venía escuchando hoy de que el gobierno de Costa Rica quiere implementar el etanol y más adelante el biodiesel, que sea como sea, ya es un avance, porque estamos hablando de combustibles un poco más amigables con el medio ambiente, no tanto como el combustible que se utiliza hoy en día y el diésel pues, que se utiliza acá normalmente. Entonces, pues son pequeños pasos que a largo plazo tienen que ir haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Y siento que hasta hace falta agarrar un poco del producto interno que tiene cada país y destinarlo única y exclusivamente al tema de ver cómo cada país pone su grano de arena para que las cosas mejoren. Costa Rica tiene demasiada biodiversidad y tenemos mucho que cuidar y podemos ser un gran ejemplo pues para el mundo. Un país como Estados Unidos, que realmente es 100% capitalista, y hay gente que no le interesa si contamina o no contamina, lo que le interesa es tener y tener y tener y tener y gastar y gastar y gastar. Entonces, pues también se trata, yo creo que de ejemplos. Y el último punto, que fue el que más me costó entender, la última conclusión, pues habla un poco de lo mismo, el tema de justicia social y la regulación medioambiental. Yo siento que también va con lo que hace poquito comentó el profesor, que es que si a una persona no tiene un ingreso pues mínimo, aunque sea pues humano, un medio donde el lugar pueda sacar como su familia adelante, tener un techo y comida que brindarle a su familia o para él mismo, pues yo creo que lo último que le va a estar importando realmente es el medio ambiente. O sea, si tiene que, no sé, buscar la manera en la cual poder salir adelante, pues el medio ambiente no va a ser una prioridad para esa persona. Y el problema es, no estamos hablando de que es solamente una persona, estamos hablando de millones de personas que viven en pobreza o en pobreza extrema, que por ejemplo en Costa Rica uno ve el montón de casas que están a la par de un río, donde todas las aguas negras y todo lo que se lava, todo va directo a un río. Entonces, ¿por qué ellos no les interesa tener una tubería que llegue a un desagüe donde se puedan tratar las aguas que allá adentro se usen, sino que lo que quieren es sacar eso a la casa y tener un río a la par, pues al río va a ir? Entonces, donde se topa que hay sillones, lavadoras, secadoras, microondas, de todo lo que uno se puede imaginar en un río, y eso llega al mar, y pues ahí ya es donde vemos todo es una cadena, es donde vemos ya los problemas de los peces, vemos ballenas y animales que lo que tienen dentro ya es basura, y sea como sea, el ecosistema pues necesita seguir funcionando. Entonces, creo que es una cadena de cosas que se tienen que ir modificando y mejorando, y todo tiene que empezar desde los gobiernos. Para de ahí, Una cosa. Y lo que no te entendí al principio fue, vos hablaste de teología o de ideología. 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 Ah, es que en un momento dado me sé yo como teología. No, ok. Eso no me metí. Bueno, gracias por ese comentario. Falta el tema, hay 3 recomendaciones de SACS. Me gustaría un voluntario o voluntaria que no haya participado mucho, que pueda hacer comentarios sobre esas 3 recomendaciones. ¿Voluntarios? Hello. Creo que la última dice que urge adaptar un nuevo enfoque para la resolución de problemas globales basado en la cooperación entre países y el dinamismo y la creatividad del sector no gubernamental. Creo que aquí vuelve a caerle la piedra al sector, ¿cómo se llama? A las personas que son consumistas, pero también que las multinacionales, las transnacionales y también ¿cómo se llama? Las empresas locales de los países entiendan que ellos también no tienen que quedarse sentados esperando a que el gobierno haga algo por ellos y que haga algo por el medio ambiente. Entonces, creo que cuando habla de cooperación entre países, también tiene que involucrar al sector productivo nacional, ¿verdad? Que es como, si todos sabemos que tenemos un problema en común, entonces creo que más allá de esperar que el gobierno haga algo por nosotros, tenemos que tomar la iniciativa y también buscar a entes como Naciones Unidas. Hay muchos foros en donde se puede participar, hay muchos foros donde se puede sacar mucho provecho, y entonces creo que si empezamos a buscar esas pequeñas oportunidades, creo que se puede desarrollar algún buen plan de sostenibilidad mundial. Ok. Es importante siempre, tal vez no está en esta presentación, recordar que el 90% de las empresas son pymes. A veces nosotros hablamos de la responsabilidad ambiental de las transnacionales, pero se nos olvida que los emprendimientos más pequeños tienen un peso más grande en las economías, ¿verdad? Eso es un punto. ¿Alguien más que pueda con los otros 2?
Bueno, yo quiero comentar algo también sobre lo que Fernando comentó y que es algo de lo que, bueno, esa recomendación sobre adoptar un nuevo enfoque para la resolución de problemas globales basado en la cooperación, que es precisamente la recomendación que hace, pues como dice Isaacs, pero viendo la realidad actual, me hace pensar en todos los recortes y todo que se ha hecho a partir de la presidencia de Trump, especialmente en diferentes instituciones, organismos de Naciones Unidas, por ejemplo. Una de las representantes del PNUD en Costa Rica, ella nos contaba que sí han tenido que, bueno, hace un tiempo, una visita que se hizo, nos contaba que ellos sí han tenido que recortar gastos de algunos programas aquí en Costa Rica, porque Estados Unidos era el que aportaba más y mucho de eso llegaba hasta Costa Rica, pero que tuvieron que terminar algunos proyectos porque no alcanzaba la plata. Entonces, sí, pues es muy bueno esta recomendación, pero creo que se está viendo un poco limitada por eso. Y también por el que cada vez se busca menos el multilateralismo también. Cada vez se busca menos qué, no sé. ¿Perdón? Cada vez se busca menos qué, no te entendí. Lo último que dijiste. No, que cada vez ya no se busca la cooperación, sino que buscan acciones unilaterales cada país y tratan, por ejemplo, Estados Unidos que quiere resolver pues, la mayoría de problemas solo y ya no en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo. Y pues ese sería el comentario. Okay. ¿Y un último comentario general de alguien? Profe. Tal vez yo quería, sobre el punto número 1, para hablar un poco de Sachs muy brevemente, quería como separar en dos enfoques el tema de la fertilidad. Bueno, el punto 1 que nos habla de estabilizar la población mundial mediante una reducción voluntaria de las tasas de fertilidad. Sobre esto, bueno, lo que puedo extraer de Sachs, de hecho, bueno, aquí entre las notas me llama la atención como de lo que él llama como los 4 metas objetivos. Habla que estabilizar la población mundial a 8.000 millones de personas para el 2050. Pero me llama la crítica que tal vez puedo realizar como esto, es que me parece que Sachs, bueno, aunque claramente es lo que la corriente ideológica que ahorita se llama como antinatalismo, me parece que Sachs, el enfoque de él es la cuestión voluntaria, o sea, un tema muy del individuo y no tanto de política pública, como por ejemplo, bueno, el caso más común, China, con la ley de hijo único. Me parece que por ese lado, me parece que no es un poco tal vez aspiracional pensarlo desde el punto de vista voluntario, ¿verdad? Digamos, si se quieren como metas fijas y el problema se ve como que una solución sea en realidad establecer metas fijas de natalidad mundial, me parece que si no es por el lado de la política pública, como lo hizo China, que es el ejemplo mundial más notorio, me parece que está difícil lograrlo. Ok. Profe, dale. Quería opinar sobre el punto número 1. Sí, sobre digamos, Sachs habla sobre una reducción voluntaria, pero bueno, yo quería agregar de que los países toman políticas en cuanto a este tema, obviamente basados en su situación nacional y en sus intereses. Como lo dice el compañero Cristian, en China, y obviamente se necesitaba reducir la población, entonces se tuvo esa regulación por tanto tiempo. Pero vemos casos como Rusia o países escandinavos donde más bien incentivan al crecimiento de la población porque han habido bastantes problemas demográficos y también la población se ha envejecido bastante, por lo que la población en capacidad de producir se ha ido reduciendo. Entonces, digamos, este punto, cada país lo analiza y lo ejecuta según sus intereses nacionales. Ok. Bueno, chicos, yo creo que estamos con, digamos, la presentación como guía. Quedan algunas cosas, algunos vacíos en algunos temas, porque, digamos, el tema está muy basado en lo ambiental. Habría que ver algunos rendimientos en la parte política que tal vez nos están faltando.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por razones, o sea, en teoría, el primer reporte sería para la próxima clase. Y pregunto si están en capacidad de hacer un reporte para la próxima clase basado en un caso que les envíe, que se los puedo enviar mañana. Sí, perfecto. ¿Verdad? Que sería un poco sabiendo de que la parte política, digamos, no la hemos cubierto totalmente. Yo trataría que en la próxima veamos un poco escenarios globales en la parte, digamos, de movimientos de poder político a nivel global. Porque luego vamos a ver cada uno de estos temas, ¿verdad? Recuerden que después vamos a ver el tema de seguridad, el tema ambiental, el tema económico, ¿verdad? Estos son escenarios como para tocar pista, ¿verdad? El curso. La próxima clase sí sería presencial. Voy a procurar tenerles bien clara la literatura. Yo les voy a enviar mañana entonces un caso que es como una noticia. Y me gustaría tal vez que María Fernanda nos ayudara a coordinar una noticia para la próxima clase de parte de alguno de ustedes. Perdón, la otra semana no es la conferencia. ¿O algo así que No, es el 5 de marzo. Ah, ok. 15. Sí, No, bueno, es la siguiente, ¿no? no, es la siguiente, es el 9. De hoy en 15 es la lección inaugural. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿qué les parece si quedamos ahí? Voy a pasar lista nuevamente como para asegurarme de que tenemos aquí a todos. Tengo Andrés Alfaro, Josué Arias, Mariana Badilla, sí. Paola Bryce, Jesús Conejo, Daniel Jesús. Daniel Jesús. Ok, Diego Garita. Aquí, profe. Cristian. Sí, acá. Itzel. Por acá estaba. Creo que se acaba de desconectar o se desconectó, pero aquí estaba. Sí, está Dorothy. Sí. Aquí, bueno, aquí está, pero sin micrófono. Sí. María Fernanda. Aquí. ¿Qué? Cristina Saures. Keila Taylor. Acá. Eso, Keila. Y luego sigue Stephanie. No está. Ok, listo. Entonces, chicos, vamos a quedar aquí. Les agradezco mucho la atención. Muy buenas noches. Yo les pasaría mañana una... ¿Aló? ¿Hola? Sí, aquí estamos. Lo escuchamos. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, ok. Les pasaría mañana digamos, un artículo para que esa sea la base del reporte, con algunas instrucciones básicas, y estaríamos para la próxima clase. Y me dicen, Ocupamos 2 personas con noticias para la próxima semana, entonces si quisieran postular algún voluntario para dejarlo como aquí listo. Yo, Fer. Ok, aquí Dorothy acaba de escribir que ella y Mariana, entonces. ok, listo. Listo, quedamos. Muchísimas gracias. A usted, Profe. profesor. Muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Pasen buenas noches. Profe. Gracias. Buenas noches Gracias a por todo. todos. Gracias.